Cordial saludo. La actividad del día de hoy se denomina Generando las bases de un sistema de gestión de calidad dentro del doctorado en Ciencias de la Educación como parte de la cátedra Fundamentos de Gestión de Calidad en los Sistemas Educativos. El objetivo de esta actividad es indagar, buscar y analizar elementos que le permitan construir la metodología que utilizará para elaborar el sistema de gestión de calidad para diagnosticar, planear, ejecutar y evaluar un proceso que pertenezca a la institución educativa de la cual nosotros hacemos parte. Para el caso particular, hago parte del programa de optometría que hace parte de la Facultad de Ciencia de la Salud de la Fundación Universitaria del Arandina Seccional Pereira. En el caso específico del programa hay una cátedra que se denomina Óptica Física y Geométrica y la Facultad de Ciencias Básicas es la encargada de mantener, manejar y administrar los laboratorios para las prácticas de todas las cátedras de Ciencias Básicas. Óptica Física es una cátedra que está dentro de las Ciencias Básicas. Ella se encarga de mantener equipos y elementos adecuados para el desarrollo de dichas prácticas. Los estudiantes del programa de optometría de la Fundación Universitaria de la Arandina Seccional Pereira, dentro de su currículo, tienen la cátedra Óptica Física en segundo semestre. Y esta es una cátedra que es teórico-práctica, por lo tanto, deben desarrollar prácticas y esas prácticas las llevan a cabo dentro de los laboratorios de ciencias básicas, los cuales están a cargo de la Facultad de Ciencias Básicas. Para ello se requieren equipos de laboratorio óptico, de banco óptico y elementos ópticos para poder desarrollar esas prácticas y esos equipos en la actualidad requieren mantenimiento y actualización debido a que los que se encuentran en este momento, algunos están sin funcionamiento y los otros realmente tienen un tiempo de uso bastante prolongado. Se determinó utilizar la metodología Six Sigma o 6 Sigma en una unidad de una institución universitaria, ya que en ella permite mejorar la capacidad del proceso de planificación, asimismo reducir la variabilidad del mismo y muestra una correlación entre satisfacción del cliente y la calificación de la gestión, así como los logros en el sistema de gestión de calidad al reducir los tiempos. En el mismo sentido, tiene como característica distintiva el desarrollar proyectos de mejora en plazos de corta duración y el realizar la evaluación de sus resultados en términos de capacidad y económicos, por lo que se aumentan las posibilidades de implementación en el ámbito universitario. La metodología Six Sigma o 6 Sigma aparece como una potente estrategia para lograr importantes mejoras en los procesos de planificación. Como justificación al uso de esta metodología, tenemos que esta filosofía se visualiza como un engranaje entre tres grandes elementos, que son los indicadores claves de gestión basados en aquellos elementos medibles del sistema, los cuales se encargan de controlar los procesos, mejora continua que busca resolver los problemas que han sido detectados y analizados, y administración de procesos que garantiza que las soluciones van a funcionar adecuadamente mediante el establecimiento de controles y sistemas de monitoreo y retroalimentación. ¿Esto qué quiere decir? Que a través de una técnica de administración y de control de la calidad de los servicios se va a través de una función medir la variación de un servicio o producto. En este caso el servicio es la calidad de una cátedra educativa y con el propósito de mejorar el producto o servicio, o sea, mejorar la forma en que se presta el servicio de la cátedra, disminuir los costos y generar un valor agregado. El valor agregado es la satisfacción del cliente y la obtención de mejores resultados en el aprendizaje. La prestación de un servicio de educación implica generar satisfacción en los usuarios, en este caso los estudiantes, a través de la mejora de los indicadores. Los indicadores pueden ser los resultados que se obtienen en el proceso de aprendizaje, que en la mayoría de los casos son medibles.
La metodología Six Sigma básicamente está diseñada a través de 5 pasos. En la primera etapa, que es la etapa de definición o de definir, como su nombre lo dice y valga la redundancia, se define el propósito del proyecto de mejoramiento por medio de la identificación de sus fases clave y su alcance. El objetivo es dejar claro el por qué y el para qué es importante investigar una determinada situación adversa que dificulta el desarrollo del sistema de la manera deseada. La segunda etapa, que se llama medir, en ella se hace el análisis interno. En la etapa de medir se evalúa el desempeño actual del proceso académico a mejorar y se limita el área del problema usando mediciones y formas de desplegar la información. En la tercera etapa, que es analizar, se identifican las causas raíz potenciales y se confirma la calidad de los datos. Se plantean hipótesis sobre el problema, se analizan las causas raíz que son las que limitan la calidad académica deseada y luego se validan las hipótesis. En la cuarta etapa, que es mejorar, se generan ideas para atacar las causas raíz, se prueban las soluciones, se establecen acciones correctivas y preventivas y se miden los resultados. Y en la última etapa, que es la de controlar, se desarrollan métodos y procedimientos que sean capaces de controlar el proceso con el fin de evitar la nueva ocurrencia del problema y tener una implementación total. En la etapa de definición, entonces, nosotros hemos optado por dividirla en 3 pasos. El primer paso es una entrevista para las personas o el grupo de usuarios que interfieren en el sistema o que interfieren en el problema. Ellos son básicamente los estudiantes y los docentes. ¿Qué se obtiene con las entrevistas? La identificación de la oportunidad o brecha de mejora, el cual es el centro del proyecto y consiste en detectar qué aspectos del proceso de enseñanza-aprendizaje y sus actividades fundamentales, ya sea docencia, investigación, extensión o de soporte, no funcionan de la manera deseada por el estudiante, requerida por el sistema educativo, por el docente o por la sociedad. En el paso 2 se aplica la información para generarse una matriz DOFA, que es una matriz de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas externas, y a través de ella podemos obtener los atributos críticos de calidad, comúnmente llamados CTQS, por sus siglas en inglés, que son aquellas características de calidad vistas por los estudiantes que son deseables y algunas que son imprescindibles en su formación profesional. Y en el tercer paso, analizamos y priorizamos el problema. Para el caso particular que estamos hablando, entonces en el primer paso, las entrevistas se harán a los estudiantes y a los docentes de segundo semestre que están directamente relacionados con la teoría y la práctica de la cátedra óptica, física y geométrica. La matriz DOFA se hará sobre las fortalezas, oportunidades y todos aquellos elementos que permitan aplicar la información referente a este tema, y en el paso 3 analizaremos y priorizaremos, o se analizará y se priorizará acerca del tema de cómo se mejorarán las prácticas de la cátedra óptica, física y geométrica. En la etapa de la medición, que es el segundo paso, se debe tener en cuenta que las mediciones que se lleven a cabo deben ser precisas, repetibles, es decir, que las mediciones de una misma persona sean siempre iguales o den el mismo resultado, que sean reproducibles, es decir, que 2 o más personas que miden lo mismo obtengan el mismo resultado y estables en el tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Que los datos obtenidos en diferentes épocas sean exactamente los mismos, así ellos sean hechos por personas diferentes, eso con el fin de garantizar la calidad de los datos. Se identifican los indicadores, estos indicadores deben ser validados a través de los valores de ellos mismos y se establecen la relación de los indicadores con el problema priorizado. En este caso el problema priorizado son las dificultades en las prácticas de la cátedra óptica, física y geométrica y se calcula el DPMO. El DPMO es el acrónimo de defectos por millón de oportunidades, que es la medida de eficiencia de un proceso, el cual se calcula con una fórmula que quiere decir que es igual a 1.000.000 por el número de defectos sobre el número de unidades por el número de oportunidades. Este DPMO son indicadores de la efectividad de un proceso.
El usar el DPMO ayuda a tomar la decisión de cuál proceso está en mayor necesidad de una mejora. Esto es importante porque todas las organizaciones no tienen los suficientes recursos para hacer planes de mejoramiento de todos sus recursos y de todos sus procesos de manera simultánea e inmediata. La recolección y análisis de los DPMO proporciona otro beneficio adicional, que es conocer el tipo de defecto que puede ayudar a aislar la causa. En el paso siguiente, que es analizar, se identifican las causas raíz potenciales y se confirma la calidad de los datos, se plantean hipótesis sobre el problema, se analizan las causas raíz, que son las que limitan la calidad académica deseada, y luego se validan las hipótesis. Eso lo podemos hacer a través de un diagrama que se llama también diagrama de Ichikawa o diagrama de espina de pescado, y es una representación gráfica de líneas y palabras donde se colocan las relaciones cercanas entre las causas y los efectos. Todas las causas generan un efecto, el efecto es el problema, las causas pueden estar directamente relacionadas con, por ejemplo, el medio ambiente, con el presupuesto, con el personal, con la calidad del currículo, con el tipo de práctica educativa que se está dando, con el tipo de didáctica que se está utilizando en el caso de las prácticas de óptica física para los estudiantes del programa de optometría. Después de que se han definido a través del diagrama de causa y efecto, este solo sirve para identificar las causas potenciales, por lo que se necesita recolectar datos para confirmar cuáles causas potenciales contribuyen al problema. Para esto se necesita establecer prioridades para recolectar datos, pero solo en las causas que sean más factibles. Eso es que cuando tenemos la causa y el efecto real, más la ponderación de factores, encontramos cuál es el problema que vamos a priorizar y sobre el cual vamos a trabajar para que la metodología tenga efecto en el momento de ser utilizada. El paso siguiente, que es implementar, se hace un diseño de proceso y se proponen unos pasos adicionales. El primero es análisis de la misión y visión de la Facultad de Ciencias Básicas y de los laboratorios establecidos en ella y al mando o bajo la orden de la Facultad de Ciencias Básicas. Todo establecimiento y todo departamento, toda oficina que haga parte de un organigrama tiene una misión, una visión y tiene un conjunto de normas y tiene un manual de funciones que cumplir. Después se establecen los grupos de interés, que son los estudiantes, los docentes, y en algunos casos inclusive pueden aparecer incluidos los administrativos de los laboratorios, ya que ellos contribuyen con logística, horarios y otras acciones para poder llevar a cabo las prácticas. Luego se elabora un mapa de procesos cuya finalidad es determinar la ubicación y la dependencia de cada uno de los integrantes de los mismos. Posteriormente se genera un diagrama de flujo, el cual permite generar la secuencia de cada uno de los procesos que se pueden llevar a cabo en el momento de realizar una práctica. Y por último, se lleva a cabo la gestión documental, que hace referencia a la forma en que se sistematiza la información recolectada durante el proceso, cómo se registra y cómo se presenta esta misma información en caso de ser necesitada o de ser solicitada. Es factible hacer una prueba piloto, y una prueba piloto es una prueba de todo un sistema, pero a menor escala, que se realiza para recolectar datos de los resultados, para evaluar la solución y para hacer una implementación a una gran escala y que sea mucho más efectiva. En la etapa final, que es controlar, en primera instancia se establece un plan de seguimiento. Este plan de seguimiento es un plan que se puede llevar en el tiempo dependiendo de cómo se haya presupuestado. Puede ser un plan mensual, bimensual, trimestral o semestral. En este plan se definen estándares para medir el avance del mejoramiento, se monitorea la aplicación de soluciones, se retroalimentan los procesos para evitar una posible nueva ocurrencia. Se revisan los indicadores de los procesos para verificar en qué nivel están los productos y los servicios, como a su comportamiento y la satisfacción del cliente, tanto interno como externo. Estamos hablando en este caso de los clientes internos, que son
tanto los estudiantes como los docentes que toman la cátedra Óptica Física, el programa de optometría de la Fundación Universitaria del Área Andina, seccional Pereira. Se establecen planes de mejoramiento que son continuos y estos planes de mejoramiento se llevan a cabo también en unos periodos de tiempo similares a los de los planes de seguimiento. Los planes de mejoramiento pueden ser un poco más espaciados, por ejemplo, semestrales o anuales, y se deben ejercer acciones de tipo correctivo y preventivo. Cuando hablamos de acciones correctivas, por ejemplo, el mantenimiento de los equipos por daño ocasional o accidental, y las acciones preventivas, que son, por ejemplo, el mantenimiento de los equipos que se requieren de manera preventiva y que se hace también de manera secuencial, ya sea semestral, mensual, bimensual o trimestral. En cuanto al proyecto presentado, el alcance de este es, o lo que se pretende es, mejorar las prácticas de la cátedra de óptica física de los estudiantes de optometría de Arandina Pereira, teniendo en cuenta que estas prácticas se están viendo afectadas como consecuencia de unos elementos que ya mencionaremos o que ya hemos mencionado. ¿Qué indicadores vamos a manejar? El número de prácticas de óptica física que se aumentarán. Pretendemos que las notas obtenidas en la práctica sean de más altas, de mejor calidad, y que haya aumento del nivel de aprendizaje de los temas tratados en la cátedra de óptica física y geométrica, ya que se complementará la parte teórica con la parte práctica. El problema que vamos a resolver es la disminución de prácticas de la cátedra como consecuencia de la escasez de equipos, y porque los equipos existentes son de un periodo de tiempo bastante prolongado. Eso quiere decir que están desactualizados y que se requieren equipos novedosos. Las referencias que utilizamos para la realización de esta presentación. Gracias.